Bueno, la semana pasada empezamos a trabajar con esta configuración del circuito, donde tenemos a un generador, que en este caso es una fuente, que está conectada por medio de conductores a un amperímetro, que ese amperímetro a su vez está conectado con un resistor, y en paralelo con el resistor existe conectado un voltímetro que lo que hace es medir la diferencia potencial entre dos puntos del circuito. Entonces, estuvimos trabajando con la intensidad de corriente y con la diferencia de potencial para diferentes configuraciones de elementos resistivos en un circuito, y para eso estuvimos viendo el caso de elementos conectados en serie y elementos conectados en paralelo. Para terminar de definir y de explicar el funcionamiento de este circuito, nos falta especificar algunas características de la resistencia eléctrica. Vimos que la resistencia eléctrica se determina a partir de la ley de Ohm, que la ley de Ohm establece la relación entre la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito y la intensidad de corriente que circula por el mismo. Vamos a ver un poco más detalladamente en qué consiste. Bueno, entonces, como ya dije antes, la resistencia eléctrica de un material se determina a partir de la ley de Ohm, que si analizamos esta ecuación, la resistencia es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la intensidad de corriente. Eso quiere decir que si tenemos un circuito donde está conectado a una misma intensidad de corriente, se va a dar la relación de que a medida que aumenta la diferencia de potencial, aumenta la resistencia. Y si tenemos el caso de que en un circuito esté sujeto a la misma diferencia de potencial, se va a dar que a mayor intensidad de corriente, menor va a ser la resistencia. Entonces, eso quiere decir que la resistencia sea directamente proporcional con la diferencia de potencial y que sea inversamente proporcional a su vez con la intensidad de corriente. Recordemos entonces que la resistencia eléctrica de un material se mide con la letra Ohm, que es una letra griega, que es omega mayúscula, y que omega equivale a 1 volt sobre ampere. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la resistencia eléctrica o cómo podemos describir a nivel atómico? Se puede interpretar a partir del concepto de que en el interior de los conductores se genera un campo eléctrico debido a que las cargas están en movimiento y que sobre ellas actúa una fuerza que es de origen eléctrico. Entonces, esas cargas libres que se ponen en movimiento, lo que hacen es que van chocando con las paredes de los conductores. Entonces, al chocar con las redes cristalinas del conductor, va perdiendo, esas cargas libres van perdiendo energía cinética. Y esa energía cinética se transforma en energía interna, por lo que va haciendo que el conductor eleve su temperatura. Habíamos visto antes que este efecto de elevar la temperatura de un elemento se llama efecto Joule. Entonces, cuanto más choquen esas cargas libres sobre las paredes cristalinas, más resistencia va a tener el conductor. Entonces, mayor oposición al pasaje de cargas va a tener, y eso quiere decir que un cuerpo tenga mayor resistencia. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora en cómo determinar la resistencia eléctrica de un material conductor. Para eso tenemos a un conductor donde L va a ser el largo de ese conductor y S va a ser la superficie. ¿Cómo hacemos para determinar la resistencia? De esta manera, la resistencia eléctrica de un conductor va a ser igual a una constante, que es la constante ρ, que es la resistividad, que la resistividad es un valor constante que caracteriza a cada elemento, y que la resistividad eléctrica, su unidad de medida es el ohm por metros.
Entonces, este valor de resistividad es un valor constante que lo que hace es que nos permite diferenciar un material de otro. Entonces, la resistencia va a ser igual a la resistividad de un material por la longitud sobre la superficie. Si vemos esta relación a la resistividad ser constante, la resistencia que tenga un conductor va a ser directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la superficie. Eso quiere decir que si mantenemos constante la superficie de un conductor, a mayor longitud, mayor va a ser la resistencia. Si mantenemos constante la longitud, a mayor ser la superficie, menor va a ser la resistencia eléctrica de ese conductor. Entonces, una vez definido cómo podemos establecer la resistencia eléctrica de un conductor, vamos a pasar a definir qué son los conductores óhmicos y los conductores no óhmicos. Un conductor óhmico es un material conductor que cumple con la ley de Ohm. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito va a ser directamente proporcional a la intensidad de corriente que circula por el circuito o por esa malla. Entonces, al voltaje ser directamente proporcional con la intensidad de corriente, se va a dar que a medida que uno aumente, el otro aumente, a medida que uno disminuya, el otro también disminuya en las mismas proporciones. Entonces, si dividimos la diferencia potencial sobre la intensidad de corriente, ese valor obtenido va a ser una constante durante todo el circuito. Entonces, si estas condiciones se cumplen, vamos a obtener que al hacer el gráfico de voltaje en función de intensidad de corriente, la curva característica va a ser una recta que pasa por el origen. Eso es un conductor óhmico. Vamos a ver ahora cuándo es no óhmico, que es muy sencillo. Si no cumple con la ley de Ohm, entonces el material es no conductor. Como decía entonces, en este caso la diferencia potencial y la intensidad de corriente no van a ser directamente proporcionales, entonces si dividimos la diferencia potencial sobre la intensidad de corriente, el resultado obtenido va a variar durante el análisis del comportamiento del circuito y esto va a hacer que no sea un valor constante el cociente entre esas magnitudes. Entonces, si la curva característica no es una línea recta que pasa por el origen y tiene cualquier otra forma, el conductor es no óhmico. Entonces, vamos a ver ahora cómo determinar la resistencia eléctrica de los resistores de carbono. Los resistores de carbono son resistores que están hechos de carbono, como bien lo indica el nombre. Y para determinar la resistencia eléctrica de estos resistores podemos hacer diferentes cosas. Una es utilizar el ohmímetro u ohmímetro, que es el instrumento de medida que mide la resistencia eléctrica entre dos puntos, al igual que el amperímetro mide la intensidad de corriente y el voltímetro mide la diferencia potencial. Entonces, el ohmímetro sirve para medir la resistencia eléctrica entre dos puntos del circuito. También, si queremos determinar la resistencia, podemos utilizar la ley de Ohm, pero para eso necesitamos saber cuánto es la diferencia potencial entre los extremos del resistor de carbono y cuánto es la intensidad de corriente que está circulando por ese circuito. Pero existe una tercera forma de determinar la resistencia de este resistor, que es utilizando el código de colores. Este código de colores lo utilizan muchas veces los fabricantes que hacen los resistores de carbono para identificar cuánto es la resistencia eléctrica. ¿En qué consiste? Justamente, como indica el nombre, código de colores, es ustedes observando los colores que aparecen en ese resistor puedan identificar el valor de la resistencia. Entonces, en un resistor de carbono generalmente vamos a encontrar diferentes colores o diferentes líneas con diferentes colores, a las cuales a cada una de ellas vamos a denominar bandas. Entonces, en este caso tenemos
4 bandas. También hay resistores con 3 bandas, que ahí es más o menos lo mismo, solo que no va a tener la tolerancia, por ejemplo. ¿Cómo analizamos este código de colores o cómo lo interpretamos? Teniendo en cuenta esto. Los 2 primeros colores o las 2 primeras bandas van a formar un número compuesto por 2 cifras. La tercera banda va a ser el exponente y la cuarta banda va a ser la tolerancia, que la tolerancia nos indica, como lo puse acá, el porcentaje de confiabilidad del valor del resistor, o sea, cuánto es tan acertado el valor que obtuvimos inicial y cuánto puede variar. Entonces, para el código de colores se utiliza una tabla de este estilo, donde a cada color se le asigna una cifra o un porcentaje en el caso de que sea dorado, plateado o sin color. Entonces, por ejemplo, al negro 0, al marrón 1, así sucesivamente. Esto va a ser más o menos constante, va a diferir únicamente en la tercera banda, si es dorada, que el exponente va a ser menos 1, acá vimos que el dorado es más menos 5, que indica tolerancia, y si es plateada, el exponente es menos 2. Eso es lo único que va a diferir. Entonces vamos a ver cómo utilizamos el código de colores para esta situación. Entonces, como dije antes, estas dos bandas primeras nos van a hacer un número compuesto por 2 cifras. Si vemos la primera banda es de color rojo, eso quiere decir que la primera cifra va a ser 2, que fue el valor que anoté acá. El segundo color es amarillo. Si vamos a la tabla, el amarillo corresponde con una cifra de 4, entonces el valor formado por 2 cifras va a ser 24. La tercera banda es el exponente y si vemos es de color verde, entonces vamos a la tabla y el color verde tiene 5, entonces el exponente va a ser por 10 a la 5 ohm. Falta la cuarta banda que indica la tolerancia. Recuerden que es el porcentaje de cuánto puede variar el valor, que en este caso es dorada, entonces la tolerancia es más menos 5%. ¿Cómo podemos describir este valor de esta manera? Diciendo primero que la resistencia es 24 por 10 a la 5 ohm con una tolerancia de 5%. Si queremos expresar esta resistencia en notación científica, podríamos decir que la resistencia es igual a 2,4 por 10 a la 6 más menos 5% ohmios. Entonces, esta semana vamos a estar trabajando con un práctico en donde vamos a ver conductores óhmicos y no óhmicos, y también vamos a ver un poco de esto del código de colores y que se cumpla o no la ley de Ohm.